Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes la indignación, la justa molestia por todo lo que hoy está pasando en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Queremos rogarle a las personas que nos siguen a través de las redes sociales que por favor nos disculpen con todas aquellas personas que les están llamando y que les están diciendo que no se escucha la radio. Ciertamente tenemos problemas técnicos con la señal abierta de Radio Caracas Radio, de RCR 750 AM. En este momento hay problemas al parecer del transmisor del Junquito. Sin embargo, bueno, vamos al aire a través de las redes sociales. Estamos en vivo por Periscope, estamos en vivo por Instagram, estamos en vivo por Facebook Live, estamos en vivo por la señal de YouTube de Radio Caracas Radio y vamos de inmediato con el pitazo madrugador desde Barquisimeto. Tenemos en línea a César Batis, el director del Pitazo. César, muy buenos días, te escuchamos. ¿Cuáles son las novedades, cuáles son los titulares del Pitazo de esta madrugada del lunes 7 de mayo? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, ¿cómo estás? Saludos a toda tu audiencia. Bueno, una semana más de noticias, una semana más de acontecimientos. Comenzamos con el seguimiento que estamos haciendo a este reportaje o a esta serie de reportajes que iniciamos ayer. Se trata de la Conexión Suiza, este reportaje que estamos haciendo conjuntamente periodistas de Runrunes, El Pitazo, Armando Info y El Confidencial de España. Ayer hablábamos del caso de los dueños de Derwick. Hoy tenemos a Carlos Aguilera Borja, el guardaespaldas de Chávez con cuentas en bancos suizos. El guardaespaldas que fue además director del LARICIT, que de acuerdo a esta investigación realizada por Lisette Boone y Marcos García Rey, tiene hoy día una serie de cuentas en el banco CBH de Suiza y también propiedades a través obtenidas a través de contratos directos con el Estado venezolano para la distribución o venta de medicinas, pero también por supuestas asesorías a empresas italianas y españolas que han hecho trabajo para el metro de Caracas. Por otra parte, también tenemos la noticia que gracias a Dios regresó el periodista del diario Panorama a su casa, Luis Bravo, un periodista deportivo, fotoreportero, muy reconocido en el estado Zulia y en el mundo deportivo en general de todo el país, que había sido secuestrado en el oeste de Maracaibo y ayer regresó sin ninguna novedad, más allá de, por supuesto, la grave situación de haber sufrido este secuestro extremo. Por otro lado, también tenemos que, de acuerdo a la agencia Reuters, Venezuela ratifica al jefe de PDVSA, al presidente de PDVSA, el general Manuel Quevedo, pero también tienen la novedad este nombramiento de que vuelve Simón Serpa pese a que está sancionado por las autoridades de Estados Unidos. También invito a nuestros usuarios, a tus usuarios, a las personas que nos están escuchando, a que ingresen a través de @elpitazotv, elpitazo.ml y vean también las otras informaciones, como por ejemplo, los invitamos a leer las 10 noticias para comenzar la semana bien informados. Noticias donde, por ejemplo, se destaca el tema del simulacro que hubo ayer y el control que se hizo a través del carnet de la patria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Era César Batis, el director de El Pitazo, con El Pitazo Madrugador, alianza de la Fuerza es la Unión y El Pitazo, brindando este servicio informativo lunes, miércoles y viernes. Bueno, vamos de inmediato con tres planteamientos o tres hechos que ocurrieron acá en Caracas y que es importante reseñar. En primer lugar, sigue la población, la urbanización de Santa Paula sin agua desde el jueves. También hubo una situación crítica ayer en los alrededores del Marqués. En el este popular caraqueño hubo una invasión a una panadería, un importante establecimiento comercial, y eso estuvo a punto de generar una situación crítica de enfrentamiento entre invasores y ciudadanos, en virtud pues de la ausencia de gobierno y de la ausencia de orden público en ese municipio hoy dirigido por el señor Papi Rangel. Tuvimos también el tema del incendio del improvisado mercado de Bellas Artes, allí muy cerca de todo lo que es este complejo cultural de la Galería de Arte Nacional y la zona de los museos. Hubo un incendio ayer y ciertamente generó preocupación en la comunidad. Ahora, vamos al tema político. Se produjeron este fin de semana dos pronunciamientos a propósito del tema electoral, y lo que llama la atención de estos pronunciamientos es que no intentan lanzar línea, tirar línea al país, decirle a nadie lo que tiene que hacer. No, son dos pronunciamientos donde los entes o las personas que lo emiten lo que dicen es: mira, yo voy a hacer tal cosa frente a la situación del 20M, frente a al acto electoral, al acto comicial que está convocado para el próximo 20 de mayo. Lo primero que se produjo fue el pasado sábado, la declaración de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Comparto con ustedes el texto que fue hecho público en un evento, para sorpresa mía, celebrado a casa llena el pasado sábado en el espacio Radar Venezuela, allá en Los Palos Grandes. Dice así: votar o no votar, aquí nuestra posición. Los activistas sociales y comunitarios hemos dicho desde hace meses al liderazgo político opositor que el dilema no es votar o no votar. Sea cual sea la decisión que se adopte, la mejor será la que la tomen todos juntos. Pónganse de acuerdo, dijimos, no solo sobre lo que hay que hacer el 20 de mayo, sino fundamentalmente sobre lo que hay que hacer después. Si nos abstenemos todos, ¿cuál es el camino para convertir ese gesto en parte de una estrategia electoral para tomar el poder? Si por el contrario vamos a votar todos, ¿cuál es la estrategia para que entre todos logremos el triunfo o, en su defecto, probemos entre todos el fraude y, en consecuencia, podamos desconocer al régimen tramposo y enfrentarlo? Lamentablemente, el liderazgo político partidista no solo no logró una posición unitaria, sino que los partidarios de las dos posiciones, participar o abstenerse, han terminado por enfrascarse en una polémica intraopositora que muchas veces es más dura que el enfrentamiento de ambos contra el gobierno, culpable real de la crisis que padecemos los venezolanos. Ante la falta de calidad en las respuestas obtenidas, nosotros, líderes comunitarios y activistas sociales, que damos la cara ante nuestros vecinos, haya o no elecciones, nos dirigimos a todos los venezolanos para plantear lo siguiente. El voto es un derecho democrático y ese derecho no nos lo quitará nadie, ni Maduro con sus trampas, ni la falta de coherencia de la dirección opositora. El del voto no es un asunto táctico, circunstancial, que yo antes lo hacía pero ahora me cansé. No, es un asunto de principios y valores. El voto es un derecho democrático. Deteriorarlo, deprimirlo, negarlo es el objetivo de toda dictadura. Defenderlo, preservarlo, ejercerlo es lo que caracteriza a los demócratas. Ninguna dictadura da a sus pueblos condiciones ideales para hacer posible la alternancia en el poder. Por eso son dictaduras, pero ningún pueblo que quiera ser libre renuncia a la lucha por los obstáculos que pongan los opresores. Por eso llegan a ser libres. En consecuencia, votaremos y lo haremos contra el régimen. Si las fuerzas del atraso y la corrupción que controlan el poder han invertido tanto dinero y energía en minar la confianza en el sufragio, es precisamente porque el voto es el arma del hombre libre, el arma con el que han sido derrotadas a lo largo de la historia numerosas dictaduras. Sí, la historia está llena de regímenes dictatoriales que han caído producto de luchas donde el voto ha jugado un papel importante. En cambio, ninguna dictadura en el mundo ha caído producto de no luchar, de no votar, de no hacer nada.
Votar contra el régimen es hacerlo por el único dirigente de oposición que inscribió su candidatura. Eso no quiere decir que suscribamos ni su biografía ni la totalidad de sus ejecutorias. Henry Falcón no es un accidente, sería injusto e irrespetuoso plantearlo así, porque él está donde está. Él está donde se encuentra en virtud de que tiene años dando una lucha con aciertos y errores, con luces y sombras. Pero Falcón tampoco es, y ojalá no pretenda ser, el líder providencial. Henry Falcón es un actor político que hoy juega un rol importante pero circunstancial. Al ser candidato, permite al mayoritario pueblo democrático venezolano ejercer un voto que implica una doble protesta y un doble castigo contra el régimen hambriador y corrupto por un lado, y contra una dirección opositora que no ha sabido preservar y extender las victorias del pasado reciente, en particular las del 2015. Por todo lo anterior, votaremos por Falcón para exigirle que su mandato no dure más de 4 años, periodo que debe culminar en una elección presidencial libre, sin candidatos ni partidos inhabilitados, con árbitro electoral confiable para todos y sin posibilidad de reelección del presidente en ejercicio. Votaremos por Falcón para exigirle una política económica enérgica y eficiente que detenga la hiperinflación y el hambre y reactive la producción nacional. Votaremos por Falcón para exigirle una política social sin manipulación partidista, orientada a auxiliar y no extorsionar a quienes están en situación desesperada. Votaremos por Falcón para exigirle que los corruptos y violadores de derechos humanos enfrenten no la revancha de los vencedores, sino la justicia de una sociedad sin venganza ni impunidad. Votaremos por Falcón para exigirle que su gabinete esté integrado no por los partidos que hoy lo apoyan, sino por los venezolanos más capaces en sus respectivas áreas, militen o no en partidos políticos. Votar no legitima la dictadura, pues una dictadura es ilegítima por definición y nada, absolutamente nada, puede legitimarla. Votar no implica rechazar el apoyo internacional, sino demostrar a los gobiernos y pueblos del mundo que dentro de Venezuela hay un pueblo democrático capaz de vencer al régimen en todos los terrenos, incluido el electoral. Un pueblo que ha enfrentado al régimen en las calles y en las urnas electorales. Un pueblo que por su coraje merece seguir siendo apoyado. Votar finalmente va más allá del voto mismo, más allá del 20 de mayo. Votar es también defender el voto mesa por mesa, contrastar los resultados de las actas con los que emita el cuestionado directorio del Consejo Nacional Electoral y saber defender en la calle la voluntad del pueblo, si hay discrepancias entre actas y boletines. Votar es dar legitimidad popular a las luchas de los demócratas en el futuro inmediato, en las convulsas coordenadas de la hiperinflación y la emergencia humanitaria compleja que vivimos. Votar es crear las condiciones para que emerja una nueva dirección de la sociedad democrática que anteponga los intereses de Venezuela a las ambiciones de individuos o a los sectarismos de grupos políticos. Ese es el documento que, repito, hizo público la Asociación Civil Radar de los Barrios el pasado 5 de mayo de 2018. Es un acto que, insisto, incluso para sorpresa mía, estuvo realmente pleno pues de gente, o había más de un centenar de dirigentes comunitarios de Catia, de Petare, de Antímano, de la Carretera Vieja, Caracas-La Guaira, del Valle, de una gran cantidad de sectores que estuvieron allí acompañando y suscribiendo este documento. Yo quiero insistir en 2 puntos centrales. En primer lugar, nosotros no estamos exhortando, ni tirando línea, ni obligando a nadie. Nosotros estamos diciendo lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer. Nosotros estamos apelando y promoviendo la libertad de conciencia. Que cada quien, de acuerdo a su conciencia, no de acuerdo a las presiones de los laboratorios, no de acuerdo a las líneas de maquinarias desfallecientes, como ya lo probaron en los tristes comicios de octubre y diciembre del año pasado. No. Que cada quien con su conciencia decida qué es exactamente lo mejor que tiene que hacer el próximo 20 de mayo. Pero además exhortamos a lo siguiente, exhortamos a que sea cual sea la decisión que se tome, sea expresada sin agresión al compañero opositor que pueda tener una opinión distinta. ¿Por qué decimos esto? Mira, lo decimos porque es ciertamente preocupante como en este momento en que estamos, en este momento hay gente que está más llena de fervor y de ansiedad
atacando al opositor que piensa distinto que enfrentando al gobierno. Y eso es ciertamente lamentable porque el culpable real de todo lo que está ocurriendo en este país es precisamente el régimen. Y además por una razón de fondo. Mira, pase lo que pase el 20 de mayo, pase lo que pase el 20 de mayo, nosotros vamos a tener el día 21 de mayo un país con hiperinflación galopante, un país con, bueno, deterioro inmenso de toda su infraestructura social. Estamos en medio de lo que llaman las organizaciones no gubernamentales más serias, una emergencia humanitaria grave, una emergencia humanitaria compleja, y todo eso va a proseguir y vamos a tener, por cierto, una situación de aislamiento internacional si el señor Maduro persiste en quedarse atornillado en el poder. Todo eso lo vamos a tener, y en esas muy duras condiciones del futuro inmediato es demasiado importante que el campo democrático, si bien fue imposible el acuerdo antes del 20 de mayo, bueno, por lo menos el 21 de mayo se pueda reencontrar. Esto es demasiado importante, y para que eso ocurra, para que eso pase, es muy importante que las diferencias tácticas que se puedan tener hoy no se expresen a través de la agresión, ni a través del insulto, ni a través de, de la guerra sucia, hay que decirlo, de la guerra sucia, de uno contra otro, del que sea. Eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque el adversario común sigue siendo el régimen y porque la lucha post 20 de mayo va a ser tremendamente exigente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que está generando muchísima preocupación, ya no solo por sus obvias implicaciones en el funcionamiento del sistema financiero y su impacto en lo que queda de la maltrecha y golpeada economía venezolana, sino hasta por un tema de derechos humanos. Las informaciones que se han conocido a propósito de las condiciones de reclusión de los 11 ejecutivos de Banesco detenidos por el gobierno son ciertamente preocupantes. Hemos podido leer los tuits de Alberto Federico Rabel señalando que habrían sido objeto de un conjunto de maltratos realmente deleznables. Todo esto se produce en el marco de estas acciones del gobierno contra un banco que es por sus dimensiones muy, muy importante, pues el 40% de las transacciones se hacen a través de la plataforma de Banesco, un banco con 8 millones de ahorristas en un país de 30 millones de habitantes, es prácticamente un banco que resume a la tercera parte del país. Hay una situación muy compleja y ayer domingo se pronunció sobre este tema el órgano que agrupa a los empresarios, a los generadores de empleo, a los generadores de riqueza junto con sus trabajadores. Tenemos en línea al presidente de Fedecámaras, a Carlos Larrazábal, para que nos explique los detalles de este pronunciamiento. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Aló? Sí, ¿aló? Buenos días. ¿Aló? Escuchamos. Quisiéramos conocer los detalles del documento que ustedes liberaron el día de ayer sobre la situación de Banesco. Sí, efectivamente, buenos días, saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Nosotros hemos venido siguiendo el tema del tema bancario con mucha preocupación desde el pasado jueves, cuando se hace la intervención por 90 días del banco,
Y bueno, fijamos posición indicando que nos preocupa sobremanera que se esté actuando de esta manera en una situación económica que ya es absolutamente precaria. Obviamente el Estado tiene la potestad de investigar cualquier tipo de transacciones anormales que puedan observar, pero la medida que se toman son medidas totalmente exageradas, donde se busca intervenir un banco para hacer una investigación que se puede hacer simplemente, como se sucede en cualquier país del mundo, sin ningún tipo de intervención en este caso. Eso queda zozobra, pareciera a todas luces que de nuevo estamos ante un evento que lo que busca el gobierno nacional es culpabilizar de la crisis económica, del alza del dólar paralelo, de la hiperinflación a actividades privadas, a la supuesta guerra económica, cuando todos estamos claros de que la culpabilidad de todo lo que las penurias que está viviendo el venezolano en los actuales momentos es el modelo socialista del siglo XXI. Curiosamente, este tipo de ataques se dan previo a procesos electorales. Vimos desde la época del Dacazo, el año pasado cuando vino las elecciones de gobernadores y alcaldes, también vimos situaciones similares. Fue delicado a finales de año con el sector alimentos, que pues originó un desabastecimiento más profundo, pero ahora tocar al sector bancario, a un banco tan importante, tan significativo como Banesco, como tú bien indicabas, que tiene el 40% de las transacciones del país, nos parece muy preocupante. Por eso indicamos que es una decisión que está quedando zozobra y angustia en la población y que no ayuda a que la confianza necesaria para que el país funcione se esté recuperando en el país. Larrazábal, presidente de Fedecámaras, a propósito del tema Banesco. ¿Cuál es el impacto que se puede prever tenga una situación como esta? Aunque la intervención está anunciada de 90 días, sabemos que los efectos de la misma desde el punto de vista de la confianza pueden ser severos. ¿Cuál es el impacto de una situación como esta en lo que queda del aparato productivo venezolano? Como ya tú habías informado hace apenas unos días, de 2.000 empresas que teníamos en el año 98, hoy quedan 4.000 apenas, y 1.000 de ellas están prácticamente en riesgo de cerrar en forma inminente. Este cuadro, ¿cómo se afecta por una situación como la descrita con el tema Banesco? Bueno, hasta ahora esperemos que se mantenga la cordura y que sea una intervención simplemente como unos veedores que vayan a verificar las operaciones. Sobre lo que se publicó hasta el día viernes, la junta directiva del banco sigue activa, no se ha cambiado. Hay una intervención, una señora que funge como interventora, pero yo creo que también es el llamado a toda la población a la confianza de que el sistema bancario venezolano es un sistema bancario bastante sólido. El Banesco, de hecho, en las cifras que uno observa en sus balances, es un banco que tiene importantes reservas, o sea que no tiene para nada problemas de solvencia o problemas de manejo que no pueda cubrir con sus obligaciones, como sucedió en crisis bancarias previas, que era totalmente contrario. En el caso de Banesco, un banco sumamente sólido, y lo que hay es que tener, que no crear tampoco nerviosismo sobre este tema, pero las acciones del gobierno son las que crean el mismo nerviosismo. Pero bueno, hasta ahora el accionista principal del banco está enfrente atendiendo las situaciones, y yo creo que dentro de toda la crisis hay que esperar que eso pase y que el gobierno tenga la sensatez de no seguir profundizando sobre medidas de este tipo, que en vez de solventar o en vez de buscar solventar problemas, lo que hace es profundizarlo. Gracias, Carlos. Era Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, explicándonos los detalles del documento que liberaron el día de ayer a propósito de la crisis de Banesco. Un material muy importante que circuló sobre esto fue publicado en el portal El Estímulo. Se titula así: Efecto Banescazo, lo que gana el gobierno al apoderarse de Banesco. Digo que este documento, esta publicación,
es muy relevante, porque si ustedes se ponen a repasar las páginas de los medios impresos y incluso los portales, buscando detalle de la información, te vas a encontrar con algo parecido a un blackout, ¿no? Ahí, para decirlo de manera elegante, demasiada cautela en relación a este tema. Incluso este trabajo de elestimulo.com cita a numerosos expertos y apenas uno de ellos se atrevió a dar su nombre. Vamos a conversar de inmediato con el periodista Omar Lugo, quien es el director del Estímulo.com, a propósito de los contenidos de este importante artículo, porque nos brinda una panorámica completa acerca de los cómo y de los por qué de esta operación que ellos describen como una captura hostil, un takeover sobre Banesco. Omar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las razones que tú entreves a partir de esta investigación que hicieron sobre el propósito de esta captura hostil de Banesco? Te escuchamos. Buenos días, saludos a los oyentes de la Fuerza de la Unión. Gracias por el contacto. El artículo además lo firmo yo, Omar Lugo, @OmarLugo en Twitter. En efecto, es un análisis de qué es lo que está detrás de Banesco. ¿Cuál es la importancia de este banco? Y como señalaba en este artículo, es uno de los más importantes en el sistema financiero, por no decir el más importante. Hay que destacar que tiene el 25% de la cartera de crédito total del país, en una nación donde el crédito es la principal palanca de las personas, inclusive para hacer mercado y alimentarse en la semana. Usan la tarjeta de crédito, cualquiera de nosotros la usamos para comprar alimentos, chubos. Entonces, esto es un tema que trasciende y va muy con el perfil de tu programa, porque este no es un tema financiero de las altas esferas, como la gente puede pretender sobre la información económica. No sé si te acuerdas cuando yo tenía un programa de televisión que decía que la economía es un asunto personal. Bueno, esta intervención de Banesco es un asunto personal para millones de venezolanos comunes, no solo para los banqueros. Banesco es el banco de mayor profundidad financiera en el mercado y, por ejemplo, de mayor presencia en las comunidades pobres, en las barriadas, de más de 100.000 puntos de pago en un país que vive colapsando el sistema de transacciones. Cuando tú vas a comprar de un café hasta un mercado, tienes problemas para pasar los puntos. Esta economía está sumida en lo que se llama técnicamente una depresión económica, es decir, ha perdido la mitad de su tamaño en solo 5 años. Es un caso único en el mundo, un país en tiempos de paz. Entonces, en este contexto, la banca es un sector que está muy golpeado por todo el entorno que estamos viviendo, pero sobre todo por las intervenciones estatales, por las regulaciones, por el control de cambio, por la tasa de interés en 25%, ante una inflación de 4.000% anualizada, chubo. Entonces, lo que viene en los próximos días será impredecible, porque se puede esperar, conociendo el gobierno que tenemos, que no va a hacer ninguna sensatez, lamentablemente, como quisieran algunos. No es sensato, es todo lo contrario. Se espera que el banco sea expoliado gradualmente. Porque, chubo, en un banco como este, que además era la última palanca que quedaba importante para el sector privado, para créditos, microcréditos, créditos al consumo, que ahora pase a manos del gobierno y esté dirigida por una señora que no tiene tampoco dirigido el banco, una señora que no tiene una experticia, una experiencia del sector financiero, es mínimo para asustarse, chubo. Estamos conversando con Omar Lugo, el director del portal elestimulo.com, medio que hizo una importante investigación sobre este tema, lo que ellos llaman el efecto banescazo, un poco aludiendo a aquella designación, aquella palabra creada por los venezolanos a propósito de una operación de incautación como fue aquel Dacazo. Finalmente, Omar, hay amarga experiencia sobre situaciones de este tipo. Se da el caso de una casa de bolsa que fue intervenida y de donde se llevaron hasta las pinturas de las paredes. ¿Cuál es
idea que tú tienes acerca del desarrollo futuro de estos 90 días fijados para la intervención de esta institución? Hay que recordar lo que mencionaste hace ratito, fue muy importante. Esta casa de bolsa se llamó Econoinvest. Era la más importante de Venezuela, era tan grande que inclusive superaba en tamaño muchos bancos, pero sobre todo era uno de los importantes centros de transacciones legales de dólar en el mercado paralelo. En aquella época de intervención de Econoinvest, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo no superaba el 20%, para que tengan una idea en el peor de los casos. A partir de la intervención de Econoinvest se desató la tragedia cambiaria que vive Venezuela y que, entre otras, es una de las causantes principales del colapso económico que estamos viviendo. Es un país donde no hay separación de poderes, donde no se respeta ni siquiera la voluntad del pueblo al haber elegido su Asamblea Nacional, su Parlamento propio en 2015, donde hay jueces venales, donde el gobierno condena públicamente en su programa de televisión a las personas, e inclusive a Banejo lo tenía condenado, Diosdado Cabello en su programa, entre otros. No se espera que haya una defensa legal de este proceso, sino que al contrario se ha usado como propaganda, como comidilla electoral en los próximos días para decir que encontraron un desastre y que sea la culpa en Banesco están los responsables de la hiperinflación y de la disparada del dólar. Yo en lo particular no espero nada diferente a eso, porque hay evidencias en el pasado y en el presente reciente de que este tipo de medidas arbitrarias no deja un derecho a la defensa a nadie. Esas personas que han sido metidas presas con delincuentes comunes, cuando ellos fueron voluntariamente a una reunión, los emboscaron unos tipos encapuchados y se los llevaron presos. Ahí te lo dejo, Chugo, en eso. Mi Twitter, @Omar Lugo, y hay comentarios adicionales. Muchísimas gracias, Omar. Era Omar Lugo, director del portal elestimulo.com, compartiendo con nosotros su análisis y su mirada a propósito de este hecho que, repito, es un hecho muy grave, ya no solamente por sus implicaciones desde el punto de vista financiero y económico, sino también por sus implicaciones ahora desde el punto de vista de derechos humanos. Insisto, hay una información circulando incluso en las embajadas a propósito del trato que estarían recibiendo estos 11 ejecutivos de Banesco que acudieron a una reunión y se encuentran de repente en la reunión rodeados por efectivos de inteligencia armados hasta los dientes y cubiertos con pasamontañas, y allí son llevados a un centro de retención, y luego es que aparece entonces una solicitud de la Fiscalía de captura en su contra. Bueno, los dejan detenidos. Al parecer ya todo eso es algo extremadamente irregular. Al parecer las condiciones de reclusión en sí mismas son también vejatorias, y repito, entonces estamos en presencia de una situación que tiene impacto en lo económico, en lo financiero y también en materia de derechos humanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hablábamos al final del segmento anterior de la nueva dimensión que tiene este tema de Banesco, la dimensión de derechos humanos, ante la información que circula sobre las condiciones de reclusión en que están los 11 directivos de esa institución bancaria detenidos también de manera irregular. Bueno, este tema de los derechos humanos es un tema acuciante en nuestro país para los que estamos en Venezuela y para los venezolanos que han tenido que traspasar nuestras fronteras huyendo del hambre, huyendo de la falta de medicinas, huyendo de la emergencia humanitaria compleja que estamos atravesando, o huyendo de la represión.
que también están en esos casos. Esos venezolanos la están pasando en su inmensa mayoría muy, muy mal. En Boa Vista, en Brasil, hay unas carpas de ACNUR, de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, que cuando tú ves las fotos piensas que estás viendo una foto de Siria o de cualquier lugar azotado por un tsunami, por un terremoto, por una guerra civil. No, las carpas son para asistir a venezolanos que están en esa condición de migrantes, en esa condición de refugiados. El diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de nuestra Asamblea Nacional, salió del país caminando. Recuerden ustedes que él tiene una curiosa situación. Él es presidente de la Comisión de Política Exterior, pero su pasaporte le fue arrebatado, le fue anulado. Él salió del país caminando para encontrarse con esos venezolanos. A su retorno hizo público un video con buena parte de estos testimonios. Escuchemos en principio el audio de este importante documento, de este video difundido por las redes por el diputado Luis Florido. Escuchemos. Salimos por la frontera para ponernos en los zapatos del dolor de más de 4 millones de personas que se han visto obligadas a huir del país en una gira que denominamos Fuerza Venezolanos. Durante un mes recorrimos 13 ciudades, dedicándonos a ver los refugios donde nuestra diáspora venezolana es recibida por países de la región que no son indiferentes a la peor crisis humanitaria provocada por el régimen de Nicolás Maduro y que de manera despiadada niega. Historias de venezolanos devastadoras que se repiten una y otra vez. Familias obligadas a separarse, otras que salen con sus hijos en brazos luego de una larga huida en busca de calidad de vida. Razón que nos llevó a reuniones de urgencia con gobiernos, congresos y autoridades de Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, Panamá, Argentina, Chile y Perú en la Cumbre de las Américas para solicitar mejoras en las condiciones migratorias para nuestros refugiados venezolanos. También en cada ciudad nos reunimos con nuestra diáspora venezolana para trabajar de la mano. Miles de compatriotas sin trabajo, pasaportes ni documentación, lo cual nos obliga a atender a cada venezolano dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin duda, palpar la catastrófica emergencia humanitaria que vivimos, la violación de los derechos humanos, el derecho a unas elecciones libres y la negativa de Maduro de permitir la apertura del canal humanitario fue lo que nos ocupó en esta gira. En Brasil, este servidor y un grupo de dirigentes que seguimos abogando por el derecho a vivir en libertad y democracia por Venezuela, fuimos condecorados por el presidente Michel Temer con la Orden Imperial Cruzeiro del Sur. Le reitera al presidente la necesidad de seguir brindando apoyo a Venezuela y el deseo de los venezolanos de vivir sin escasez de comida, insumos médicos y sin una economía agonizante como la que hoy vivimos. Nuestro compromiso hoy es mayor. Ese compromiso que nos impulsa a continuar esta dura lucha, lograr la libertad de Venezuela, lograr ser el país próspero que siempre fuimos y sobre todo que esos millones de rostros que hoy vimos llenos de lágrimas y nostalgia cambien por el ánimo para volver. Ahora estoy de vuelta en nuestra amada Venezuela para seguir trabajando. Estamos con ustedes. Fuerza Venezolana. Repito, es el audio del documento audiovisual publicado en las redes sociales por el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, quien con coraje, con valentía, hay que decirlo, desafiando todos los peligros y todas las amenazas, salió del país, repito, caminando para encontrarse con esta situación terrible que atraviesan ya más de 4 millones de compatriotas. Tenemos en línea a Luis Florido. Antes de conversar con Luis Florido, debo ahora sí confirmar la siguiente información, porque por fin apareció en la página de Funvisis, o más precisamente en la cuenta de Twitter de Funvisis. Acaba de temblar en Valencia. Sismo a las 5:50 minutos, hora legal de Venezuela, con una magnitud de 3.4 megawatts, a 9 kilómetros al noroeste de Valencia, con una profundidad de 5 kilómetros. Desde muy temprano hemos tenido reportes de nuestros oyentes a través de las redes sociales, advirtiéndonos esto. No podíamos hacerlo público porque existe una normativa absurda que impide la difusión de esta información hasta tanto se produzca
versión oficial. Bueno, apareció por fin esta versión en la cuenta de Twitter de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis. Repito, entonces, a las 5:50 hora legal de Venezuela, se produjo un sismo de magnitud 3.4 a 9 kilómetros al noroeste de Valencia, capital del estado Carabobo, con una profundidad de 5 kilómetros. No hay aún reportes sobre posibles daños, ojalá que no los haya. Tenemos ahora sí en línea al diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de nuestra Asamblea Nacional. Luis, por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio, con la audiencia de La Fuerza es la Unión, no solamente el recorrido, digamos, político, administrativo, sino tu vivencia de lo que fue este encuentro con estos compatriotas nuestros en situación desesperada fuera de nuestras fronteras. Te escuchamos. Chubo, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, como siempre, consecuente de todo lo que venimos haciendo desde la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bueno, en primer lugar, yo salí de Venezuela en funciones de la misma comisión, en lo que la responsabilidad que a mí me otorgó no solo el pueblo venezolano en mi estado, en el estado Lara, sino también el cuerpo que me responsabilizó de todo el tema que tiene que ver con la política exterior en lo que llamamos la diplomacia parlamentaria de la Asamblea Nacional. Fue una vivencia, Chubo, te quiero decir, muy dura, muy triste, ver tantos venezolanos que han huido por la frontera, ver las condiciones en que están, muchos con la mirada de que tú no sabes si cometieron un error al salir. Por supuesto, el primer lugar que estuvimos fue Colombia, y allí me conseguí con una madre, María, madre de John, de 4 años, y yo le pregunto, bueno, ¿cuántos días tienes acá? Y me dijo, tengo 4 días. ¿Y por qué te viniste? Me dijo, porque mi hijo tiene leucemia, y cuando yo vi que ya habían muerto 10 compañeritos, yo decidí venirme, huir. Los venezolanos no están emigrando, Chubo, los venezolanos están huyendo, y como el caso de María, hay muchos casos. En cualquier parte del mundo, esto habría sido un mega escándalo, que 10 niños con leucemia hubiesen muerto por falta de medicamentos, y 10 de sus compañeritos así terminaron lamentablemente falleciendo. Pero esos son los testimonios de mucha gente. Por supuesto, tú ves los testimonios de los que están en el norte, de los que están en el centro, de los que están en el sur. Cuando tú ves en el norte, la dinámica está alrededor de los temas migratorios. En el centro, por ejemplo, el caso de México y de otros países como Panamá, es básicamente las restricciones para llegar a esos países. Y en el sur es la que tiene más personas. Yo tengo un ejemplo, ¿no? Quizá muchos venezolanos no saben, pero la información que me dio la Comisión de Política Exterior del Parlamento argentino es que en Argentina hay 70.000 venezolanos registrados, pero ellos dicen que hay alrededor de más de 400.000 no registrados. O sea, Argentina podría estar teniendo alrededor de 482.000 venezolanos, una cifra que estoy seguro que te sorprende a ti, que sorprende a muchos. Porque imagínate tener solo en un país como Argentina cerca de 500.000 de venezolanos. Lo mismo el caso de Chile. Cuando hablé con las autoridades de Chile, que ahora están con la visa de responsabilidad democrática, hablé con el creador de esa visa, y yo le pregunté cuántos venezolanos hay acá, y me dice, mira, no tenemos cómo verificar, porque muchos venezolanos entraron por vía no formal, y estimamos que está entre 200 y 300.000. Que son cifras también extremadamente grandes. Solamente en lo que es el cono sur, en países de Mercosur, porque si tú sumas que Brasil tiene entre 50 y 100.000, porque tampoco tienen la cifra exacta, ¿no? Y Paraguay otro poco, es el que tiene menos, Paraguay y Uruguay. Estamos hablando de solamente los países de Mercosur, miembros activos de Mercosur, tienen 1 millón de personas. Eso te da a ti la dimensión de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, que es la comprobación fáctica, de hecho, de que ya pasamos de una emergencia a una catástrofe humanitaria. Y por eso para nosotros fue muy duro ver las vivencias, ver venezolanos en refugios, ver
ver venezolanos que salen llenos de sueños, pero que tampoco es fácil. Donde tú emigres no es fácil, porque los países tienen, no es que tienen empleos infinitos, sino que tienen empleos finitos, y que por supuesto cuando llegan venezolanos ocupan en muchos casos y hacen el trabajo con mucha eficiencia, ocupan el cargo de otros ciudadanos de otros países, y termina convirtiéndose en una situación compleja para esos países. Yo tengo un ejemplo, la gira que nosotros denominamos Fuerza Venezolano, le pusimos ese nombre porque en uno de los países, en este caso en Perú, comenzaron a escribir grafitis con Fuera Venezolanos. Y entonces llegó un venezolano y le puso la Z de fuerza. Es decir, convirtió una frase negativa en una frase positiva. Y básicamente lo que buscamos es esto, conocer lo que están viviendo los venezolanos, palpar su realidad y por supuesto también ayudar, apoyar en todo el tema migratorio. En los próximos días va a ocurrir la reunión del Grupo de Lima, creo que va a ser el 14 de mayo en México. Bueno, para esa fecha, Chugo, nosotros solicitamos lo que es un ruego de muchos venezolanos que están en la diáspora, que es la extensión de los pasaportes, del tiempo de duración de los pasaportes, para que no tenga que renovarse como tal en los consulados que están desmantelados en todas partes del mundo, sino que pueda tener una renovación automática desde el Grupo de Lima. Agradezco profundamente como venezolano lo que estás haciendo, lo que está haciendo tu equipo, lo que está haciendo la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Sabemos de las limitaciones inmensas que tienen ustedes, del acoso del que son víctimas, y sin embargo siguen haciendo su trabajo y siguen llevando esa palabra y ese diario hasta los venezolanos en cualquier rincón donde se encuentren. Era Luis Florido, dirigente del Partido Voluntad Popular, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, dándonos cuenta de esta gira que llamó Fuerza Venezolano. Nos refería el origen de esta denominación, nos decía que en Perú algunas empezaron a aparecer grafitis xenófobos diciendo fuera venezolanos, y una persona, un venezolano, le puso la Z para transformar esa expresión en una expresión positiva, Fuerza Venezolano. Nosotros tuvimos comunicación con personas en Perú. Como ustedes saben, tenemos un contacto fluido y tenemos a Oscar Pérez allá en Perú como prácticamente corresponsal de la Fuerza es la Unión allá en Lima, y nos referían estos amigos que la inspiración que tuvieron para poner esa Z, para cambiar esa expresión negativa en una expresión positiva, es porque escuchan todos los días la Fuerza es la Unión y nuestro llamado de siempre, Fuerza Venezuela. Bueno, este es el momento de la resiliencia, de la resistencia, de la fuerza, ciertamente, para los que estamos acá en esta debacle humanitaria, para los que por esa debacle humanitaria han tenido que salir del país, bueno, y saber que cuentan también con servidores públicos, con representantes populares como Luis Florido y su equipo, es parte de la esperanza. Gracias a Luis Florido. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana,
Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El programa lo empezamos fijando la posición o difundiendo la posición pública por la Asociación Civil Radar de los Barrios frente a las elecciones del 20 de mayo. Lo dijimos con claridad. También aparece en la cuenta @Fuerza Unión BE y en la cuenta @Chuo Torrealba en Twitter toda la información al respecto. Queremos ahora cerrar el programa con lo que fue la posición que fijó ayer domingo el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Como ustedes saben, Vicente Díaz es un experto electoral muy importante, asesorado al campo democrático en numerosas ocasiones sobre estos temas, y ayer liberó un documento que se titula Mi posición sobre el 20M. Dice así este documento de Vicente Díaz: muchos me preguntan sobre qué hacer el 20 de mayo, que cada quien haga lo que quiera. Esto es lo que yo haré. No es verdad que las condiciones y garantías electorales de la elección del 20 de mayo sean mejores que las de las parlamentarias del 2015. En aquella elección estaban habilitados para ejercer plenamente sus derechos políticos partidos como la Mesa de Unidad Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R y dirigentes como Enrique Capriles Radonsky. Tampoco se había implementado el mecanismo de control y chantaje electoral del Carnet de la Patria. El CNE había guardado cierto decoro y no se habían constituido en un abierto jugador a favor del oficialismo, al punto de escamotear derechos constitucionales como el referendo revocatorio, anular partidos mediante decisiones administrativas o obstaculizar su renovación. No había suspendido elecciones constitucionales, no había escondido mesas y fechas electorales a discreción, tampoco había abultado resultados ni convalidado el forjamiento de actas de una junta regional como el Estado Bolívar, sin mencionar las numerosas violaciones y a las leyes electorales en materia de sustituciones, convocatorias y para usted de contar. Pero mientras peor le vaya al gobierno, peor serán las condiciones y garantías electorales. Es iluso pensar que tendremos mejores condiciones electorales cuando el gobierno tiene a los electores de espalda. Un gobierno estructuralmente demócrata ya hubiese dado un paso a un lado para facilitar un cambio que redunde en una recuperación económica y social derivada del restablecimiento de la confianza, el derecho y la institucionalidad. Pero este gobierno es, como buen marxista, autoritario. Por eso no se puede esperar, mientras sigan en el poder, mejores condiciones electorales. Siempre irán para peor, el mismo ritmo de la destrucción nacional. Pero tampoco es verdad, advierte Vicente Díaz, que los obstáculos no se puedan superar. Se ha hecho en el pasado, cuando los niveles de aversión al gobierno aún no habían alcanzado la dimensión bíblica que hoy reflejan desde los estudios científicos de opinión hasta las conversaciones cotidianas en todos los espacios de oportunidades. Con un 80% de rechazo a la gestión de la cúpula gobernante, con un país desesperado por salir de Maduro, con unas bases chavistas que ya no aguantan tanto infortunio a cambio de retórica, consignas y canciones pegajosas pero insulsas, el deseo de cambio es imparable. La maquinaria del PSUV, con esfuerzo, podrá mover a lo sumo 30% del electorado. Ese es su techo, 6 millones de votos. Si descontamos del universo electoral 20% de abstención estructural y 1 millón de electores emigrantes, quedarían 15 millones de votantes potenciales. Al restar los 6 millones que podría movilizar el PSUV entre partidarios y asustados, quedan 9 millones de electores que seguro desean salir de Maduro. Pero una parte importante no está dispuesta a votar, básicamente por dos razones. Uno, piensan que no votar le hacen más daño al gobierno porque creen que lo deslegitiman. Y dos, porque piensan que igual, como va a haber fraude, no tiene sentido votar. Dice Vicente Díaz en su comunicación: en 2005 se impuso la tesis de la abstención por las mismas razones. Harían fraude y había que deslegitimarlos. Buena parte de la población no fue a votar. Solo votaron un poco más de 2 venezolanos de cada 10. Los que votaron, todos eran chavistas. De los que se abstuvieron, una parte eran opositores y otros independientes. Y chavistas que veían que al no haber otros candidatos indudablemente ganarían, y en consecuencia el voto era poco menos que un trámite fastidioso e innecesario. La bancada roja terminó siendo del 100% de los diputados. Ese parlamento supuestamente deslegitimado funcionó durante 5 años y con él
el gobierno logró el control absoluto de los 5 poderes establecidos en la Constitución en el ámbito nacional. A quienes piensan que no votar le hace daño al gobierno, le digo que eso es solo un rasguño comparado con el daño que le hace una derrota electoral. Yo no tengo certezas ni coherencias, más bien estoy plagado de dudas e incertidumbres, dice en su documento el exrector Vicente Díaz. Pero el descontento es tan vasto y profundo que creo que la propia maquinaria roja terminará llevando a votar a sus propios verdugos. Gente del pueblo que, cansados de burla y desidia, los castigarán con su voto. Y también creo que cualquier eventual descontento militar es más fácil que se exprese cuidando los votos de quienes quieren un cambio que de cualquier otra manera. Y una avalancha de votos le pasa por encima las triquiñuelas, las poserías y hasta la abierta manipulación. Estoy leyendo, repito, el documento hecho público por Vicente Díaz, el rector del Consejo Nacional Electoral. Termina así, Vicente, su carta. Siempre afirmé, mientras fui rector, que no había forma de hacer fraude sin que nos diéramos cuenta. No tengo duda de que en una situación de desesperación electoral, el oficialismo hará todo lo posible, dice acá Vicente Díaz, para evitar que se exprese libremente la intención de los ciudadanos. Pero una avalancha de votos y una férrea defensa en las mesas y espacios críticos puede superar con solvencia cualquier manipulación. En el peor de los casos, recabar las evidencias de trampa que son aún más efectivas para deslegitimar una elección que cualquier abstención. La unidad tiene poderosas razones para no postular candidatos en protesta por las violaciones electorales, la anulación de sus partidos, la persecución de sus dirigentes. Siempre les ha admirado su espíritu de combate y su entrega personal por Venezuela, que les ha llevado a ser golpeados, arrestados, encarcelados, inhabilitados, exiliados y, lo peor, vituperados por los opositores de la oposición. Pero creo también, dice Vicente Díaz, que hay una oportunidad. El descontento social es abrumador y los años me han enseñado que el no nunca me lo pongo yo, siempre prefiero que lo ponga otro, de modo que en lo personal voy a votar porque creo que hay una oportunidad, voy a votar para intentar derrotarlos o por lo menos obligarlos a que trampeen. Y sobre Falcón, que si es opositor pero fue chavista, que si en el fondo es chavista, que no es chavista pero que se atrevió a irse cuando uno estaba en el gobierno en la cúspide y fue jefe de campaña de Enrique Capriles, que si patatín, que si patatán, que no me importa en lo absoluto. Voy a votar porque voy a protestar de la manera que considero más eficaz, que más daño político hace a quien tanto daño le han hecho a esta tierra de gracia. Y si Falcón no sirve, ya lidiaremos con eso cuando toque. Esas son las palabras, repito, nada más y nada menos que de Vicente Díaz, alguien que conoce a profundidad el sistema electoral venezolano y que nos dice que, en su opinión, él no le dice a nadie lo que tenga que hacer, él simplemente está diciendo lo que él va a hacer. Él va a votar porque considera que hay una oportunidad y porque dice, más daño se le hace al gobierno derrotándolo electoralmente o obligándolo a hacer trampa que con la supuesta abstención. Ese es el planteamiento de Vicente Díaz. Hecho esta difusión de este documento, bueno, trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.